Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la profecía de Malaquías. Capítulo 3, versículos 1 al 4, y del 23 al 24. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como a la plata y al oro, refinará a los hijos de Leví y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos, y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Levantaos, alzad la cabeza. Se acerca vuestra liberación. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Levantaos, alzad la cabeza. Se acerca vuestra liberación. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Levantaos, alzad la cabeza. Se acerca vuestra liberación. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad, para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que lo temen, y les da a conocer su alianza. Levantaos, alzad la cabeza. Se acerca vuestra liberación. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículos 57 al 66. Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño. Y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles: No. Su nombre será Juan. Ellos le decían: Pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos. Y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. ¿Cuántos se enteraban de ello? Se preguntaban impresionados. ¿Qué va a hacer de este niño? Esto lo decían, porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy nuestra Iglesia Católica nos presenta la vida de San Juan de Ketty, quien fue sacerdote y testigo silencioso del amor cristiano, como una predicación viva, sencilla y profunda, una de esas existencias que no buscaron brillar, pero que terminaron iluminando a muchos. Nació en Polonia, en el siglo XIV, en una familia humilde. Desde joven mostró una gran capacidad para el estudio.
pero sobre todo un corazón dócil, atento a la voz de Dios. Fue sacerdote, profesor universitario y formador de conciencias, pero nunca permitió que el saber lo separara de la fe, ni que el reconocimiento apagara la caridad. San Juan de Ketty entendió que el conocimiento sin amor se vuelve estéril. Enseñó en la Universidad de Cracovia, formando a generaciones enteras, no solo con palabras, sino con el ejemplo de una vida recta. Su manera de enseñar no imponía, acompañaba, no humillaba, levantaba, no buscaba reconocimiento, buscaba verdad, en una época donde el saber podía convertirse en motivo de orgullo. Él eligió la humildad. Su vida recuerda que el verdadero maestro es el que primero se deja enseñar por Dios. Este santo sacerdote fue también un hombre de penitencia y de oración constante. Vivía con sobriedad, compartía lo poco que tenía y se despojaba de todo para ayudar a los pobres. Hay testimonios que cuentan que, al volver a casa y encontrarse con personas necesitadas, les daba su comida, su abrigo y hasta sus libros. Para San Juan de Ketty, la caridad no era un discurso piadoso, era una urgencia concreta. En cada pobre veía el rostro de Cristo y no necesitaba más explicaciones para actuar. Su vida estuvo marcada por la paciencia. Fue calumniado, incomprendido y apartado injustamente de su cátedra durante un tiempo. No respondió con rencor ni con dureza. Guardó silencio. Aceptó la cruz y confió en la justicia de Dios. Más tarde fue restituido, pero su corazón no se endureció. Este testimonio enseña que la mansedumbre no es debilidad, sino una fuerza que nace de la fe profunda. San Juan de Ketty también fue un hombre fiel a la Iglesia. Amó la doctrina, defendió la verdad y vivió en obediencia, sin rigideces ni rebeldías. Supo unir la claridad de la fe con la ternura del Evangelio. Su vida muestra que se puede ser firme sin ser violento, claro sin ser arrogante, coherente sin ser frío. Al contemplar su testimonio, la Iglesia nos recuerda que la santidad no siempre hace ruido. A veces se construye en el aula, en el silencio, en la constancia diaria, en la entrega sin reconocimiento. San Juan de Ketty predica hoy con su vida que el amor a Dios se prueba en la fidelidad, en la humildad y en la caridad concreta. Su ejemplo anima a vivir una fe sincera, encarnada, cercana, capaz de transformar el mundo desde lo pequeño y lo escondido. Pasemos ahora a la primera lectura. Hermanos, la profecía de Malaquías comienza con una afirmación que no deja indiferente a nadie. Dios viene. No es un Dios que se queda mirando desde lejos. No es un Dios encerrado en el cielo sin interesarse por lo que ocurre en la tierra. Es un Dios que toma la iniciativa, que entra en la historia y que decide visitar a su pueblo. Y lo más fuerte del mensaje es que no viene a cualquier lugar, viene a su templo, al espacio donde el pueblo cree estar bien con él. Esto ya nos confronta profundamente, porque el templo representa hoy nuestra vida religiosa, nuestras prácticas, nuestras costumbres, incluso nuestra participación en la iglesia. Dios no viene primero a los pecadores públicos, viene a quienes se consideran en regla, a quienes creen que ya cumplieron. Y por eso el profeta lanza una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? No se trata de miedo, se trata de verdad. Cuando Dios se hace presente de verdad, ya no funcionan las apariencias. Ya no basta decir que somos creyentes, que rezamos, que participamos. La presencia de Dios ilumina lo que está escondido, muestra lo que está torcido y deja al descubierto la incoherencia. Dios no viene a aplaudir rutinas religiosas, viene a examinar el corazón. El mensajero que prepara el camino es signo de la paciencia y de la misericordia de Dios. Antes de entrar, Dios avisa. Antes de corregir, llama. Antes de purificar, da tiempo para reaccionar. Esto revela un Dios que no disfruta confrontando,
sino que desea una respuesta libre y sincera. Dios no impone su presencia, pero tampoco renuncia a ella. Aquí el mensaje se vuelve muy actual. Vivimos una fe muchas veces cómoda, acomodada, una fe que no incomoda. Se busca un Dios que consuele, que ayude, que bendiga, pero no un Dios que cuestione decisiones, actitudes y estilos de vida. Malaquías nos recuerda que Dios viene precisamente a romper esa comodidad. Su visita es una sacudida espiritual. Cuando Dios entra en el templo, entra también en la conciencia. Entra en la manera como tratamos a los demás, en cómo vivimos la justicia, en cómo manejamos el poder, el dinero, la familia, el perdón. Dios no se conforma con un espacio litúrgico, Él quiere el corazón entero. Por eso su venida siempre exige preparación interior. La fe auténtica comienza cuando dejamos que Dios tenga derecho a entrar, a hablar y a corregir. Mientras Dios sea solo un invitado ocasional, la fe seguirá siendo vacía. Pero cuando se le reconoce como Señor, su presencia transforma, ordena y despierta una vida nueva. El profeta utiliza imágenes fuertes y realistas. Fuego de fundidor y lejía de lavandero. No son imágenes suaves ni decorativas. Hablan de procesos intensos, de acciones que remueven, que incomodan y que exigen resistencia. El fuego quema, la lejía arde. Pero ambos tienen un propósito: purificar lo valioso, no destruirlo. Aquí es donde muchos se equivocan al entender a Dios. Se piensa que cuando Dios corrige es porque rechaza, cuando en realidad corrige porque ama. El fuego de Dios no busca eliminar al ser humano, busca rescatarlo. Busca quitar lo que estorba, lo que contamina, lo que ha deformado el corazón con el paso del tiempo. Dice la lectura: Dios se sentará como quien funde y refina. Esto indica paciencia, dedicación y cuidado. El fundidor no abandona el metal en el fuego sin control. Permanece atento, vigilante, hasta que el metal refleja su rostro. Así actúa Dios con su pueblo. Permanece hasta que su imagen vuelve a reflejarse en el corazón humano. La purificación comienza por los hijos de Leví, por quienes ejercen funciones religiosas. Esto es un mensaje fuerte para la iglesia de todos los tiempos. Dios no empieza corrigiendo al mundo, empieza por su casa, empieza por quienes hablan en su nombre, por quienes sirven en su altar, por quienes enseñan su palabra. La incoherencia en lo religioso es una de las mayores heridas para la fe del pueblo. Pero este mensaje no se limita a ministros o servidores. Alcanzan a todos los bautizados. Todos necesitamos ser purificados. Todos cargamos actitudes, pecados y costumbres que se han vuelto normales, pero que no agradan a Dios. El fuego de Dios duele porque arranca lo que hemos aprendido a justificar. En la vida concreta, este fuego se manifiesta en pruebas, fracasos, crisis, correcciones, situaciones que no entendemos. La fe vacía huye de estas experiencias. La fe madura aprende a leerlas como oportunidades de purificación. Dios no está ausente en el dolor, está trabajando. Cuando la purificación es aceptada, el resultado es una ofrenda justa, una vida ofrecida con sinceridad, una fe sin máscaras, una relación con Dios que ya no se basa en intereses, sino en amor. Este punto nos enseña que solo el corazón purificado puede adorar de verdad. La profecía culmina con una promesa decisiva. Dios enviará al profeta Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Aquí se revela el objetivo final de toda purificación: la reconciliación. Dios no purifica por purificar, purifica para reconstruir. En la Biblia, el corazón es el centro de la persona. Por eso Dios quiere el corazón. Cuando éste se cierra, todo se rompe. Cuando el corazón se convierte, todo empieza a sanar. La referencia a padres e hijos expresa la ruptura entre generaciones, la pérdida de diálogo, la transmisión debilitada de la fe.
Cuando los padres dejan de testimoniar y los hijos dejan de escuchar, la fe se vuelve frágil. Dios interviene para sanar esa fractura, porque sin reconciliación no hay futuro. Este mensaje es tremendamente actual. Vivimos en un mundo marcado por divisiones, resentimientos, heridas no sanadas, familias rotas, comunidades enfrentadas, corazones endurecidos. La palabra de Dios recuerda que la verdadera conversión no es solo individual, es relacional. Implica volver a mirarse, volver a escucharse, volver a perdonarse. La advertencia final del texto no busca amenazar, busca despertar. Dios desea bendecir, pero no puede bendecir un corazón cerrado. La conversión no es automática, es una decisión diaria. Cada persona debe elegir si abre o no el corazón a la acción de Dios. Este nos llama a asumir responsabilidad. Convertirse no es solo cambiar de ideas, es cambiar de vida, es sanar relaciones, reparar daños, reconstruir la comunión. Dios sigue actuando y que su deseo sigue siendo el mismo. Un pueblo con el corazón vuelto hacia Él y hacia los hermanos. En el Evangelio de hoy, Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa que sucede en nuestras vidas, aunque muchas veces no lo comprendamos de inmediato. A veces nos desesperamos esperando una respuesta del cielo, sintiendo que nuestras súplicas no son escuchadas. Queremos que las promesas que hemos recibido se cumplan ya, en el instante que lo deseamos, sin demoras ni complicaciones. Pero Dios, en su sabiduría infinita y con un amor inmenso por nosotros, actúa en el momento exacto en que todo debe suceder. La historia de Isabel y Zacarías es un testimonio vivo y poderoso de esta verdad que tantas veces necesitamos recordar. Ambos habían esperado durante muchos años el milagro de un hijo, mientras el tiempo avanzaba y las posibilidades humanas se desvanecían. La edad había hecho que toda esperanza se desvaneciera en lo natural, y sin embargo, la promesa divina permanecía vigente. Justo cuando todo parecía perdido y ya no había motivo para creer desde una perspectiva, Dios intervino de manera milagrosa. El versículo dice: cuando a Isabel se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y esta simple frase encierra un mensaje tremendo. Se cumplió el tiempo, no el tiempo de los hombres, sino el tiempo señalado por Dios desde la eternidad. No fue cuando Isabel lo deseó ni cuando Zacarías lo oró por primera vez, sino cuando Dios lo había determinado con sabiduría. Ese momento estaba escrito en el calendario divino, invisible para los hombres, pero certero en su cumplimiento. Y no se adelantó ni se atrasó, llegó justo cuando tenía que llegar, en el tiempo perfecto de Dios, que no falla ni improvisa. Nos cuesta aceptar esto porque vivimos en una sociedad impaciente, acostumbrada a la gratificación inmediata. Somos parte de un mundo que quiere resultados rápidos, soluciones al instante y promesas cumplidas sin demora. Pero Dios no funciona con la prisa humana, porque Él tiene una visión completa de todo nuestro camino. Él ve el panorama completo, conoce cada rincón de nuestra historia, y sabe cuándo estamos verdaderamente listos para recibir lo que pedimos. Isabel no solo recibió un hijo, sino que recibió al precursor del Mesías, una misión única que requería un momento exacto, y ese honor tenía que darse en el tiempo preciso de Dios, no antes, no después, sino en el instante correcto. Cuando leemos las Escrituras, vemos que Dios siempre actúa con una precisión divina asombrosa. El mar se abre justo cuando el pueblo está acorralado, no antes, para que puedan ver su gloria. El maná cae cuando el pueblo tiene hambre, no cuando aún tienen provisiones, para que confíen en Él. Jesús llega en medio de la tormenta, cuando la barca está a punto de hundirse, para que sepan quién es el verdadero Salvador. Y así también obra en nuestras vidas, aunque muchas veces no lo entendamos o incluso dudemos. No debemos desesperarnos si aún no vemos la respuesta, porque Dios no se ha olvidado de nosotros.
Si Él ha prometido algo, lo cumplirá, porque su palabra es firme, fiel y eterna, más estable que los cielos y la tierra. Solo necesitamos esperar en fe, aunque cueste, aunque duela, aunque el corazón se canse de esperar. Confiar en su calendario es un acto profundo de fe y de amor, porque implica creer en su bondad y en su soberanía. Debemos seguir orando, seguir creyendo y no rendirnos, porque llegará el día en que se cumplirá nuestro tiempo, y ese día será glorioso. Será un día de canto, de lágrimas de alegría y de testimonio para otros. Dios honra la fe de los que esperan en Él, incluso si esa fe ha flaqueado en el camino. Zacarías dudó, pero Isabel confió, y aun en medio de las debilidades, Dios fue fiel con su promesa. Eso nos consuela profundamente, porque nuestras dudas o tropiezos no detienen el plan de Dios. Nuestra fe puede ser débil, pero su fidelidad es inquebrantable. Su amor es constante y su gracia nos sostiene. Hoy, quizás estés esperando un milagro que no llega, una sanación, una oportunidad o una respuesta urgente. Recuerda que Dios no se adelanta ni se atrasa, porque no responde a la presión humana, sino a su propósito eterno. Dios llega justo a tiempo, y cuando Él llega, todo cambia de manera profunda y definitiva. El vientre estéril se convierte en cuna de profeta, la tristeza en canto, la vergüenza en honra. Lo que parecía muerto, resucita, porque solo Dios puede hacer eso. Solo Él tiene ese poder absoluto. Y ese mismo poder está disponible para ti hoy, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Si Él lo hizo con Isabel, también lo hará contigo, porque Él no hace excepción de personas. Así como se cumplió el tiempo de ella, también se cumplirá el tuyo, porque Dios es fiel a su palabra. Dios no ha olvidado tus oraciones, ni se ha cerrado a tus lágrimas, ni ha ignorado tu clamor silencioso. Él está obrando, aunque no lo veas, está preparando el escenario para tu milagro, para tu bendición. Solo espera, confía y mantente fiel. Aunque parezca que nada cambia, porque el que prometió es fiel para cumplir. Y cuando se cumpla tu tiempo, entenderás por qué tuvo que ser así, porque se retrasó, porque dolió tanto. Y entonces cantarás con gozo, como Isabel, porque verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. El tiempo de Dios siempre es perfecto, siempre es para bien, siempre es para gloria suya y para nuestra bendición. Y cuando llegue, nadie podrá detenerlo, porque lo que Dios abre, nadie lo cierra. Lo que Él declara, se cumple, aunque el mundo entero diga lo contrario. Por eso, no temas seguir esperando. No te dejes vencer por el cansancio ni por las voces del mundo que te dicen que es tarde o imposible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es totalmente posible. Tu espera no es inútil. Tu fe no está siendo ignorada, tu corazón no está solo. Estás en las manos del Dios que cumple lo que promete. El mismo Dios que obró en Isabel sigue obrando hoy. Sigue escribiendo historias imposibles. Sigue sorprendiendo con milagros inesperados. Así que levanta tu rostro, abre tu corazón y dile con confianza: Señor, que se haga tu voluntad, en tu tiempo y a tu manera. Y entonces, cuando menos lo esperes, llegará tu día, y será un día inolvidable, de lágrimas que sanan, de risas que celebran, de bendiciones que transforman, porque Dios nunca falla. Nos sigue diciendo el Evangelio. Y cuando sus vecinos y parientes oyeron que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Dios, en su infinita bondad, no actúa en silencio ni en secreto. Sus obras se hacen visibles para que todos podamos ver y dar testimonio de su misericordia. Cuando el Señor obró un milagro en la vida de Isabel, no solo ella fue tocada por la gracia divina, también su entorno más cercano, sus vecinos y parientes, fueron alcanzados por esa alegría. El gozo no quedó encerrado en el corazón de una sola persona. Fue una celebración comunitaria,
un canto coral de alabanza a la fidelidad del Señor. La vida cristiana no se vive en aislamiento. Nuestro caminar de fe no es un sendero solitario, sino una peregrinación en comunidad. Cada bendición recibida, cada muestra del amor de Dios, tiene un eco en los corazones de quienes nos rodean. Eso es lo que ocurrió con Isabel. Su embarazo, un verdadero milagro por su edad, se convirtió en un signo visible de la misericordia de Dios. Y esa misericordia fue reconocida y celebrada por todos. Qué hermoso es cuando una comunidad se alegra con el bien del otro, en un mundo que muchas veces se deja llevar por la envidia o la indiferencia. Este pasaje nos ofrece una enseñanza profunda. Alegrarse con el otro, celebrar las bendiciones ajenas, es también una forma de glorificar a Dios. Es reconocer que su amor se manifiesta de muchas maneras, y que cada milagro en la vida de alguien más es también una señal de esperanza para nosotros. El texto de Lucas nos recuerda que el verdadero gozo cristiano es contagioso. No se limita a quien lo experimenta directamente, sino que se expande, se multiplica, se vuelve fiesta común. Dios no quiere que escondamos sus maravillas. Nos invita a compartirlas, a contarlas, a celebrarlas. Porque en cada testimonio, Él se hace presente. Los vecinos y parientes de Isabel no cuestionaron, no dudaron, no criticaron. Simplemente se unieron a su alegría. Se regocijaron con ella, reconociendo que lo que había sucedido era obra de Dios. Esa actitud es un ejemplo para nosotros. ¿Cuántas veces vemos a otros recibir bendiciones? En lugar de alegrarnos, sentimos celos o tristeza. Este Evangelio nos llama a purificar nuestro corazón de esas actitudes negativas. Nos llama a ser personas que se gozan en el bien del otro, que dan gracias a Dios por cada milagro, aunque no sea directamente para nosotros. La fe vivida en comunidad es una fe fortalecida. Cuando compartimos nuestras alegrías, nuestras luchas y nuestras esperanzas, la carga se hace más ligera y el gozo más pleno. La comunidad cristiana no es solo un grupo de personas que comparten una creencia. Es una familia espiritual, unida por el amor de Dios. Y como toda familia, está llamada a compartir, a sostenerse, a celebrar junta. El nacimiento de Juan, hijo de Isabel, era más que un hecho biológico. Era un anuncio de que Dios seguía actuando en la historia. Un mensaje claro de que nada es imposible para Él. Y por eso la comunidad se alegró, porque vieron la mano de Dios y no pudieron quedarse callados. Nosotros, como creyentes, estamos invitados a hacer lo mismo, a reconocer las obras de Dios, a dar testimonio de ellas y a celebrarlas con nuestros hermanos. Hoy más que nunca necesitamos comunidades que celebren la vida, que valoren las bendiciones, que reconozcan lo bueno. Necesitamos ojos que vean la misericordia de Dios en lo cotidiano y corazones dispuestos a compartir esa alegría. La misericordia de Dios no es un regalo exclusivo para unos pocos. Es una gracia abundante que cuando se recibe debe compartirse y al hacerlo se multiplica. Así como el gozo de Isabel se convirtió en el gozo de toda una comunidad, nuestras bendiciones también pueden ser fuente de esperanza para otros. Quizá no todos vivamos milagros visibles como el de Isabel, pero todos, sin excepción, somos testigos del amor de Dios. Y cada pequeño signo de su presencia, una sanación, una reconciliación, un nuevo comienzo, puede ser motivo de celebración. La fe que se encierra, que no se comparte, pierde fuerza. En cambio, cuando se vive con otros, cuando se celebra con otros, se vuelve testimonio poderoso. Los vecinos de Isabel no fueron simples espectadores, fueron partícipes del gozo, cómplices del milagro, testigos de la misericordia divina. Y eso también estamos llamados a ser nosotros. Dios sigue actuando hoy, sigue mostrando su misericordia en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. Tenemos ojos para ver sus maravillas,
Tenemos corazón para alegrarnos con los demás, y voz para proclamar sus bendiciones. Este versículo es una llamada a vivir con gratitud y con alegría compartida. Es una invitación a dejar de lado el egoísmo y abrirnos al gozo comunitario. Es un recordatorio de que cuando uno se alegra en el Señor, todos podemos alegrarnos con Él. Para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos conceda un corazón sensible al bien de los demás, que nos dé la gracia de alegrarnos sinceramente con los que son bendecidos, que nos mueva a construir comunidades donde la fe se celebre, el amor se comparta y la esperanza se fortalezca, que así como los vecinos de Isabel, nosotros podamos reconocer que Dios engrandeciendo su misericordia, pues al hacerlo, podamos regocijarnos juntos, en una sola voz y un solo corazón. Y si alguna vez no encontramos motivos propios para la alegría, miremos al hermano que ha sido bendecido y demos gracias con él, porque en la dicha ajena también descubrimos la fidelidad del Dios que no falla. Continúa diciendo el Evangelio. Al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo lo quería llamar. Y él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. La tendencia de hacer de los hijos clones de sus padres, llamándoles con el mismo nombre, se ve que es cosa que viene de lejos. También en el Israel de los tiempos de Jesús existía esta costumbre. Sin embargo, no hay semejanzas ni parentescos que puedan anular o disminuir la irrepetible originalidad de cada uno. El nombre de Juan, Dios es propicio o misericordioso, y también don de Dios, habla de la inminencia de la novedad que Juan habrá de preparar. Zacarías, viejo y mudo, es una buena imagen del Antiguo Testamento. Parece que ya nada tiene que decir, pero tiene todavía la fuerza suficiente para dar un último fruto que pondrá punto final a esa larga historia del Dios de las promesas, depositadas en Israel, pero válidas para todo el mundo. Juan dará el testigo a una época nueva, la del cumplimiento. Al darle el nombre de Juan, Zacarías intuye una novedad que el Bautista no inaugura, pero a la que abre el camino ante la inminencia de su venida. Este nombre va implícita a la misión que el hombre tiene que desempeñar en la vida, es decir, su vocación. A veces, ante una conversión radical, se exige un cambio de nombre, que significa un cambio de vida. Es el caso del nombre nuevo, Pedro, que Jesús le da a Simón, el hijo de Juan. También es frecuente que los adultos que acceden al bautismo elijan un nombre nuevo, o los que se consagran a Dios al hacer su profesión religiosa. En un contexto de vida cristiana ha sido tradición dar nombres de santos, que son modelos de auténtica vida cristiana. La liturgia reserva el término natividad solo para el nacimiento de Jesús, de María y del mismo Juan. De esta forma destaca la extraordinaria cercanía de Juan, desde luego y, sobre todo, de María con Jesús. En Juan descubrimos algunos rasgos esenciales de la vocación humana y cristiana. En primer lugar, la llamada. Desde el seno materno el hombre está llamado a cumplir una misión en la vida. En segundo lugar, esta llamada que debe ser libremente respondida. Nos dice ya que la vida tiene sentido, y que ese sentido comparece desde el mismo momento de su concepción. Por tanto, somos responsables no solo de nuestra propia vida, sino también de la vida de los demás, que nos es confiada cuando ésta no puede todavía valerse por sí misma. Dios no deja nada al azar. Cuando Él decide intervenir en la historia, cada detalle tiene un propósito, incluso el nombre que llevará un niño. En este pasaje, vemos como la designación del nombre de Juan no es solo una elección de los padres, sino una manifestación directa de la voluntad de Dios. No respondía a costumbres ni a expectativas.
Era una señal profética del plan que Dios tenía para ese niño. Y tanto Isabel como Zacarías supieron mantenerse firmes en esa voluntad divina, incluso cuando los demás no lo comprendían. Cuando llegó el momento de circuncidar al niño, una ceremonia sagrada dentro del pueblo judío, los parientes quisieron llamarlo Zacarías, como su padre. Era lo esperado, lo lógico, lo que dictaban las tradiciones. Pero Dios tenía otros planes. Isabel respondió con firmeza, no, se llamará Juan. Esa negativa, cargada de fe y obediencia, rompía con una larga cadena de costumbres familiares. Y cuando los presentes insistieron, acudieron a Zacarías, quien aún permanecía mudo desde su encuentro con el ángel. Pidió una tablilla y, sin dudar, escribió, Juan es su nombre. No será, no queremos que sea, sino es, afirmando con autoridad y certeza lo que Dios ya había establecido. Este momento es poderoso. Es una lección sobre obedecer la voz de Dios, por encima de la voz de la costumbre o la presión social. Zacarías, que en un inicio dudó, ahora reafirma su fe con una acción decidida. Y en ese acto, recupera también su voz, como se nos cuenta en los versículos siguientes. Cuando seguimos el plan de Dios, incluso en lo pequeño, se desatan bendiciones mayores. El nombre que Dios da siempre encierra un llamado, un propósito, una identidad. En la Biblia, los nombres no son simples etiquetas. Son declaraciones proféticas, reflejos de la misión que se ha encomendado. Juan, Dios es misericordioso. Lleva ya en su nombre el mensaje que proclamará más adelante en el desierto. Él anunciará la venida del Mesías, el Cordero de Dios, que trae salvación y misericordia al mundo. El pueblo esperaba a un niño con un nombre común, familiar, pero Dios sorprendió con una identidad divina. Esto nos enseña que cuando Dios está obrando, no siempre lo hace dentro de lo convencional. Sus caminos no son nuestros caminos. Y cuando Él elige, lo hace con un fin que a veces va más allá de nuestra comprensión inmediata. Isabel y Zacarías, al mantenerse fieles a la instrucción divina, nos enseñan que es posible decir sí a Dios, incluso cuando todos a nuestro alrededor esperan otra cosa. Ellos no argumentaron, no buscaron justificarse, no se dejaron presionar. Simplemente obedecieron, y su obediencia provocó admiración en los presentes. Dice el texto, y todos se maravillaron, porque lo que nace de la fidelidad a Dios siempre provoca asombro, siempre deja huella. Hoy, nosotros también podemos estar en situaciones similares. Dios nos pide cosas que tal vez van en contra de la lógica, de las costumbres aprendidas, de las opiniones ajenas. Tal vez te pide renunciar a algo, cambiar de camino, tomar una decisión inesperada. Y tal vez los demás no entienden. Pero cuando tienes clara la voz de Dios, no puedes ignorarla. Debes obedecer, incluso si estás solo, incluso si pareces ir contra la corriente. Porque obedecer a Dios es siempre más importante que complacer a los hombres. Zacarías aprendió esta lección a través del silencio. Su incredulidad inicial le costó su voz, pero su obediencia posterior le devolvió no solo la palabra, sino la autoridad espiritual que Dios quería restaurar en él. Dios no castiga por capricho, sino que enseña. Y cuando Zacarías escribió Juan es su nombre, no solo estaba escribiendo un nombre, estaba firmando un acto de fe, estaba sellando una alianza con el cielo. Nosotros también estamos llamados a sellar esa fe en lo cotidiano, a afirmar con nuestras acciones que creemos en lo que Dios ha dicho, que respetamos su plan, aunque no encaje con nuestras expectativas o tradiciones, porque el plan de Dios siempre tiene un propósito mayor. Cada vez que obedecemos, cada vez que elegimos su camino, estamos proclamando al mundo que confiamos en Él. El mundo puede cuestionar, los cercanos pueden dudar, pero nosotros debemos mantenernos firmes.
El no de Isabel y el es de Zacarías fueron gestos pequeños, pero cargados de profundidad espiritual. Ellos dijeron no al pasado, a lo heredado, a lo común, para decirse al futuro que Dios había diseñado. A veces, Dios nos llama a romper con lo establecido para abrir paso a lo nuevo. Y ese proceso puede generar incomodidad, confusión o rechazo, pero también genera maravilla, porque es ahí donde la gloria de Dios se manifiesta con más claridad. Estoy permitiendo que mi fe marque mi identidad, como lo hizo el nombre de Juan. Recordemos siempre que nuestra vida no debe estar dirigida por la costumbre ni por la presión del entorno, sino por la voz de Dios. Él sabe lo que hace, y cada detalle que nos pide obedece a un propósito mayor. El nombre de Juan fue el inicio de una historia extraordinaria. Un niño con un nombre diferente, que anunció a aquel que vendría a salvarnos. Así como ese nombre trajo asombro, nuestra vida también puede ser señal y testimonio si la vivimos en obediencia. Que podamos escribir, como Zacarías, Juan es un nombre, y que cada palabra, cada decisión, cada paso, sea una afirmación valiente del plan de Dios en nosotros. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Zacarías había guardado silencio durante muchos meses. No fue un silencio voluntario, ni elegido por él mismo. Su boca permaneció cerrada porque la duda y la incredulidad lo dejaron sin palabras. Cuando el ángel Gabriel le anunció que Isabel, su esposa ya avanzada en edad, tendría un hijo, él no pudo creerlo. Esa incredulidad provocó una consecuencia directa. Su voz fue retirada. El silencio se convirtió en una forma de corrección divina, un llamado a la fe y la obediencia. Pero en este pasaje tan hermoso y lleno de esperanza, algo maravilloso sucede. Luego de que Zacarías escribe con firmeza Juan es su nombre, demostrando que acepta el plan de Dios y renueva su fe, su boca se abre y su lengua se suelta. Lo primero que pronuncia no es una queja ni una excusa, ni siquiera un saludo común. Lo primero que sale de sus labios es una bendición a Dios. Es una imagen profundamente conmovedora. Un hombre que fue corregido por Dios, que vivió el dolor del silencio provocado por su duda, ahora se convierte en un testigo poderoso de la fidelidad y misericordia divina. Este pasaje nos enseña algo fundamental sobre nuestro Dios. Dios no solo corrige, sino que también restaura. No castiga para destruir, sino para formar, para enseñar, para fortalecer el espíritu y la fe. La restauración de Zacarías es un milagro que refleja la misericordia infinita de Dios. Nos muestra que nuestras debilidades no nos alejan del amor divino. Dios no nos descarta por nuestras fallas o dudas. Él nos da nuevas oportunidades para levantarnos, para volver a Él con un corazón humilde y obediente. Nos espera con paciencia, nos educa y nos guía. Y cuando regresamos, nos devuelve lo que se había perdido, restaurando nuestra voz, nuestra misión y nuestro propósito. Este momento de sanación física y espiritual nos enseña que la fe, cuando se traduce en obediencia, abre puertas que parecían cerradas, que el silencio causado por la duda puede transformarse en un canto de alabanza cuando hay verdadera conversión de corazón. Zacarías no solo recuperó su voz, recobró su identidad como sacerdote, su lugar como padre y su misión como creyente, y no lo hizo con palabras vacías o defensivas. Lo hizo bendiciendo y glorificando a Dios con todo su ser. Cuando hablamos desde la fe auténtica, nuestras palabras se convierten en himnos de gratitud. Eso es lo que sucede con Zacarías. Su restauración se transforma en un testimonio vibrante, un testimonio que no pasa desapercibido. El Evangelio nos dice que todos sus vecinos se llenaron de temor. Pero este temor no es miedo paralizante, sino un temor santo, reverente.
un asombro profundo que solo se experimenta cuando Dios se manifiesta con poder en medio del pueblo. Ese temor es un reconocimiento de que algo divino está sucediendo, de que la presencia viva de Dios está entre ellos. Y no solo eso, este hecho se divulgó en toda la región montañosa de Judea. Lo que ocurrió con Zacarías no se quedó en su hogar. Se convirtió en noticia, en señal visible de la acción de Dios, en predicación para todos. Cuando Dios obra en nuestra vida y restaura lo que estaba roto, no lo hace solo por nosotros. Lo hace también para que quienes nos rodean puedan ser tocados y transformados. Nuestra transformación puede ser el inicio de una conversión colectiva. Muchos de sus vecinos seguramente conocían la historia de Zacarías, el sacerdote que quedó mudo por dudar del mensaje celestial. Ahora veían al mismo hombre que alababa a Dios con libertad y convicción. Este cambio despertó esperanza y fe en ellos. Quizá algunos recordaron sus propias dudas, caídas y tropiezos, y entendieron que si Zacarías fue restaurado, ellos también podían serlo. Este pasaje es un mensaje directo para todos los que sienten que sus errores los alejan de Dios, para quienes creen que sus fallos los descalifican para servir o para hablar con autoridad, para los que han callado su fe por miedo o vergüenza. Dios te dice hoy, aún puedo usarte, aún quiero devolverte la voz, aún puedes hablar de mi misericordia y fidelidad. Zacarías representa a tantos creyentes que han perdido el rumbo alguna vez, que confiaron, después dudaron y ahora temen haber sido olvidados por Dios. Pero Dios no olvida. Dios recuerda, restaura y reconstruye. Y cuando restaura, lo hace con gloria y poder. Es muy significativo que la primera palabra que pronunció Zacarías fuera para bendecir a Dios. No para justificarse ni para defenderse, sino para dar gloria al Señor. Esto revela que la sanación fue profunda, no solo física, sino del corazón y del espíritu. Zacarías ya no era el hombre que pedía señales para creer. Ahora era el hombre que creía sin necesidad de ver más. Esta transformación lo convirtió en un instrumento poderoso del reino de Dios. A veces, nuestras caídas y tiempos de silencio son parte del plan de Dios para prepararnos. El silencio de Zacarías fue un tiempo para reflexionar, escuchar a Dios y esperar con paciencia. Y cuando finalmente pudo hablar, lo hizo con sabiduría, adoración y profundidad. Quizá tú estás hoy en un tiempo de silencio, espera o corrección. No lo veas como castigo ni abandono. Tómatelo como un proceso de formación y preparación. Dios está obrando en tu interior, formando algo nuevo, y cuando llegue tu momento de hablar, lo harás con poder, unción y testimonio vivo. El impacto de la restauración de Zacarías fue tan grande que se divulgó por todas las montañas de Judea. Esto nos enseña que una vida restaurada es una voz profética. Una persona transformada por Dios tiene poder de despertar fe en otros, provocar asombro y preparar el camino para el Señor. Y tú puedes ser esa persona. Dios no busca personas perfectas, sino corazones disponibles. Hombres y mujeres que reconozcan sus errores, se humillen y confíen nuevamente. Cuando haces esto, Dios restaura con abundancia. Zacarías no solo recuperó su voz, recuperó su lugar como proclamador del mensaje de salvación. Tú también puedes volver a hablar con fuerza, convicción y autoridad, porque la autoridad verdadera nace de haber pasado por el desierto y la prueba. Hoy, deja que esta palabra entre en tu corazón. Si has dudado, si has callado, si sientes que perdiste algo por falta de fe, vuelve a Dios. Él es fiel, Él restaura, y lo que Él restaura, lo usa para su gloria. La narración del Evangelio continúa diciendo, y todos los que lo oían, los guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién, pues, será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Desde el primer momento en que Juan vino al mundo, su vida estuvo claramente marcada por una intervención divina que iba más allá de lo ordinario.
pues cada detalle de su nacimiento, desde la vejez de sus padres hasta el silencio impuesto a su padre Zacarías, apuntaba a que aquel niño era parte de un plan celestial cuidadosamente diseñado para la historia del pueblo de Dios. Las personas que escuchaban los acontecimientos que rodeaban su nacimiento no podían simplemente quedarse indiferentes, y por eso las palabras del Evangelio nos dicen que ellos guardaban todas estas cosas en su corazón, reflexionando en silencio y con reverencia sobre lo que Dios podía estar haciendo a través de aquel pequeño que aún no decía palabra, pero cuya existencia ya hablaba con fuerza. La pregunta que se hacían, ¿quién será este niño?, no era simplemente una expresión de asombro pasajero, sino la manifestación de una inquietud espiritual que nace cuando la presencia de Dios se hace evidente en lo cotidiano y nuestros corazones se ven movidos por la certeza de que estamos ante algo que no se puede explicar. La expresión «la mano del Señor estaba con él» nos lleva a una comprensión más profunda, porque no se refiere únicamente a una bendición externa, sino a una presencia activa y poderosa que dirige, moldea, forma, consuela, empuja y respalda a quien ha sido escogido para una misión determinada. Juan, desde el seno materno, fue llamado a ser el heraldo, el precursor, el que prepararía el camino para la llegada del Mesías. Y para eso necesitaba no solamente formación humana, sino una intervención del Espíritu Santo que lo capacitara para hablar con firmeza, para vivir en santidad y para resistir las pruebas que vendrían con ese llamado. Y es importante notar que Dios no espera que alguien sea perfecto para darle un propósito, sino que Él da sentido a nuestra vida precisamente cuando nos llama, porque no somos llamados por nuestros méritos, sino por su misericordia, por su sabiduría y por su amor infinito, que nos elige aún antes de que podamos comprender la magnitud de esa elección. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Carmen Peña dice: «Gracias a Dios por su bondad y misericordia», y pone en las manos del Señor a Lisbeth Reyes y a sus hijos, pidiendo que Dios les conceda la paz. Hermana Carmen, tu gratitud es una oración que agrada a Dios. Cuando ponemos a nuestra familia en sus manos, el Señor derrama una paz que el mundo no puede dar. Que Lisbeth y sus hijos sean cubiertos por la serenidad del Espíritu Santo, que sus corazones descansen en Dios y que en su hogar reine la calma, la confianza y la esperanza. Dios escucha una oración que nace del agradecimiento. Adolfa Torralba dice: «Pido oración por mi esposo, que lucha con el alcoholismo». Hermana Adolfa, hoy presentamos a tu esposo ante el Señor, que es médico del cuerpo y del alma. Que Dios rompa toda cadena que lo ata a ese vicio, le devuelva la dignidad, la voluntad y el deseo de vivir en libertad. Que tú también recibas fortaleza, paciencia y consuelo. No estás sola en esta lucha, Dios camina contigo. Gloria Ramírez dice: «Pido oración por mi hija Rocío Alejandra, para que Dios limpie su corazón del odio hacia su madre y su hermano Gerardo». Hermana Gloria, el rencor hiere, pero el amor de Dios sana. Que el Señor toque el corazón de Rocío Alejandra, lo purifique y lo libere de todo resentimiento. Que el perdón nazca donde hoy hay dolor, y que la reconciliación vuelva a unir a esta familia. Dios es especialista en restaurar relaciones rotas. Lili Isidoro dice: «Pongo en manos de Dios la salud de su hija Claudia Nava Isidoro, preocupada por los estudios médicos de sus riñones». Hermana Lili, hoy abrazamos a Claudia con la oración. Que el Señor la cubra con su presencia, calme sus miedos y fortalezca su cuerpo. Que los médicos reciban sabiduría y que los resultados traigan claridad y esperanza. Dios no abandona a quien sufre. Él camina junto a ustedes. Mónica Asconda dice: «Pido que Dios aumente mi fe, mis problemas en sus manos, salud para mi familia y luz para caminar por el camino correcto». Hermana Mónica, cuando confiamos nuestras cargas al Señor, Él nos sostiene.
Que tu fe sea fortalecida día a día. Que Dios ordene tus problemas y sane tu familia. Que el Espíritu Santo ilumine tus decisiones y te mantenga firme en el camino del bien. Dios nunca abandona a quien se entrega a Él. Rosario Navarro Pérez dice: salud para toda su familia. Hermana Rosario, presentamos a tu familia ante Dios, fuente de vida y sanación. Que el Señor cuide cada cuerpo, cada mente y cada corazón. Que su paz y su protección los acompañen siempre. Y que en la enfermedad o en la salud nunca falte la fe. Norma Sánchez dice: entrego a Dios con todo mi corazón, pongo en tus manos a sus hijos. Y nieta Jay la pido por trabajo. Conversión para mis hijos y nieta pueda hablar. Hermana Norma, Dios escucha el clamor de una madre. Que el Señor abra puertas de trabajo. Toque el corazón de tus hijos y los haga dóciles a tus consejos. Que tu nieta Jayla reciba el don de la palabra según la voluntad de Dios. Confía, porque el Señor actúa a su tiempo y nunca llega tarde. Nancy Cerrato dice: pido protección y guía para mi familia, Lerin Cerrato. Hermana Nancy, que Dios sea pastor de tu familia, que los guíe por caminos de bien, los proteja de todo mal y los mantenga unidos. Cuando una familia se pone en manos de Dios, nada la puede destruir. Nancy Cerrato dice: por mi hijo Ángel Lerin, para que si es voluntad de Dios, sane de sus ojos. Hermana Nancy, ponemos a Ángel ante la mirada amorosa del Señor. Que Dios sane sus ojos y le conceda bienestar, y que ustedes reciban paz para aceptar su voluntad. Dios ve más allá de lo que nosotros vemos y siempre obra para bien. Marta Gómez dice: pido oración por nietos, para que haya unión, paz y humildad en sus corazones. Hermana Marta, que el Señor toque el corazón de tus nietos, los una con lazos de amor y les conceda humildad y paz. Que aprendan a escucharse, a respetarse y a caminar juntos. Dios bendice a las familias que buscan la concordia. María Josefa González dice: agradezco a Dios por su presencia constante, y pongo en sus manos la vida de mis hijos, uno en Canadá y otro en San Juan. Hermana María Josefa, qué hermosa es su confianza en Dios. Que el Señor cuide a tus hijos donde quiera que estén, los proteja, los guíe y los llene de su paz. Aunque estén lejos, están siempre bajo la mirada amorosa de Dios, que nunca se equivoca en sus planes. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas, y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad, y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente, y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación, y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.